Que se repita. Completo. Para la bendición. Ana, quiero mi bendición. No, cuando terminen ya ves. Y ahora sí. Pero va a salir ya. La fotónica. Silencio, silencio, silencio. ¿Silencio? Ya. Bueno, le pido absoluto silencio porque va a hablar el patriarca. ¿Estamos? Bueno, vamos a hablar pues de don Agostino Amaro. Gracias. Nació el 30 de mayo de 1892, hijo de don Giovanni Amaro y de doña Carmela Condoluce. Don Agostino contrajo matrimonio con mi madre, María Josepa La Rosa. Se casaron el 19 de julio de 1822. Bueno, pasamos ya a lo que quiero decir. A falta de datos precisos, no se puede establecer hasta hoy la fecha exacta de la llegada de Agostino Amaro Condoluce al Perú. No llegó con familia, pero sí en compañía de un grupo de otros italianos que, al igual que él, venían con la intención de establecerse en estas tierras. De Marzo, Gallo, Di Laura, Sanzotta, son apellidos de algunos que vinieron en ese viaje y se afincaron en Cañete. El Nono, y ustedes muchos, ¿sabes? Luego de un largo periplo por distintos trabajos y lugares, como La Molina en Lima, Hacienda Génova en San Ramón y Colonia del Perené en Chanchamayo, Junín. Luego de todo este periplo, repito, el Nono, en un viaje a la costa, logró un trabajo en la hacienda Hualcará, Cañete. Hemos pasado en esta reseña rápida desde el año 1924, que es la fecha de llegada al Perú del Nono. Hemos pasado al 1945, que es la fecha que terminó, coincidentemente, terminada la Segunda Guerra Mundial. Y justamente coincide con su retorno a Cañete, esta vez ya con una familia formada y compuesta, con su esposa y sus 10 hijos, y también el perrito Guido. El Nono, que ya había participado en la Primera Guerra Mundial, se libró de repetir los sentimientos de ansiedad, peligro y horror de una nueva experiencia, pues ya vivía aquí en el Perú, lejos de su madre patria y casi sin comunicación. En esa Primera Guerra Mundial que desarrolló desde 1914 hasta 1918, el Nono fue prisionero del ejército yugoslavo, que lo tuvieron en un campo de concentración en Trieste, al norte de Italia, pasando hambre, con escasez de alimentos y muchas veces comiendo hierbas. No sé cuánto tiempo duró esa condición. El Nono, antes de venir al Perú, trajo
hizo el intento de afincarse en Nueva York, Estados Unidos, pero el ambiente laboral de esa ciudad no le gustó por el manejo que las mafias ejercían sobre los migrantes que llegaban. Regresó a Italia y luego decidió su viaje a Perú. Aunque vivir aquí y adaptarse a las costumbres, aprender el idioma castellano, etc., no fue nada fácil. Creo que el tiempo, aún así, el tiempo le dio la razón por esa decisión de venir. Es así que evitó una nueva guerra, la Segunda Guerra Mundial, que se desarrolló desde 1939 hasta 1945. Esta guerra se desarrolló básicamente en Europa, África y algo de Asia, en tierra firme, pero también en todos los mares y océanos del mundo. Fue mundial. Llegamos a Hualcará el año 45 y en mayo de ese año yo cumplía 10 años de edad. Era muy joven para entender bien todas las cosas de guerra, pero sí puedo dar fe de la importancia que tenían en mis padres, especialmente mi madre, pues había quedado en Italia su mamá, mi nonna, su hermana Catena, mi tía, con sus dos hijos, mis primos hermanos Rosario y María Gracia Fiasquera. Esos eran niños aún. El papá de estos niños murió en la Segunda Guerra. En esa época, las comunicaciones eran muy difíciles. El correo iba y venía por barco. Los aviones no funcionaban todavía sobre los océanos. Y venía, esta travesía demoraba un mes de ida y un mes de vuelta, más el tiempo que demoraba la distribución de la correspondencia, lo que hacía una espera angustiosa de las noticias de la familia. Por el trabajo y la responsabilidad como jefe de familia que ejercía a carta cabal, el nonno Agustino no pudo nunca volver a Italia. Vino una vez y no volvió más a su tierra. Él también dejó familiares allá, sus padres y hermanos. La nonna María Giuseppa sí fue a Italia, o sea, mi mamá, nonna de muchos de ustedes. Recuerdo, ella fue 2 o 3 veces a Italia. Fue una bendición de todas maneras. Recuerdo un viaje que hice a Europa en un tour y quedamos en vernos con la nonna que partía de Lima. Y quedamos en vernos en Italia y lo hicimos. Nos encontramos en un pueblo llamado Bosconero, cerca de Torino, donde ya por ese entonces vivían mi nonna y mi tía Catena. También el primo Rosario ya adulto. Por esos días había contraído matrimonio acá en Lima, Cuchita, mi hermana menor, la menor de todos los amados. Ceremonia en la que estuvo presente la nonna y días después partió a Italia y nos vimos allá. Pero en el fondo lo que yo quiero precisar es si hizo bien, si acertó el nonno venir al Perú y resolviendo este asunto. Creo que a la luz de los hechos y a pesar de las vicisitudes de lo vivido en Perú y paralelamente de todos los problemas y la estrechez económica de la época, junto con la nonna lograron criar y sacar adelante la camada de 10 hijos. Todos llegamos sanos y salvos a Cañete.
la gran seriedad y disciplina que siempre impuso el nono, no con discursos ni palabrería, sino con algo tan simple como actuar con el ejemplo y no pocas veces con el látigo. Junto al actuar del nono, el gran amor de la nona, siempre lista a morigerar la labor del nono cuando imponía disciplina que le parecía muy fuerte. Es así que entre ambos lograron sacar adelante con éxito toda la primera generación amaro nacida en el Perú. En este grupo de 10 hermanos incluyo a Lina, porque Lina sí nació en Italia. Bueno, cumplidos 100 años de la llegada a Perú del primer amaro, ahora somos algo más de 100 descendientes. Hagamos honor a ese apellido. Vivamos con orgullo nuestro origen italiano. Ese es el mayor y mejor homenaje que hagamos en memoria de don Agostino Amaro Condolucci y doña María Giuseppa La Rosa Medeca. Ahora, bueno, esa parte, sí. No sé si vale la pena decirlo, pero... No vale la pena, tocayo, dale. Voy a permitirme algunos rasgos que, según mi opinión, caracterizó a mis padres y a cada uno de mis hermanos. De don Agostino, serio, de poco hablar, siempre con su pipa a mano humeando su propio tabaco que solía producir caseramente. No podía faltarle en la mesa un pedazo de queso parmesano y una copa de vino. Trabajador, muy temprano, a las 4 o 5 de la mañana, ya se le escuchaba hablar con su esposa en la cama. Era obligación estar todos en la mesa a la hora de las comidas, al almuerzo, a la cena, especialmente los días importantes del día. Mi mamá, doña María, dedicada a las labores hogareñas, como era antes, cocinera, lavandera, costurera, enfermera, y todo lo que una mujer debería hacer en esos tiempos. Tener, criar y crecer 10 hijos es una labor gigante de una heroína, y eso fue mi madre. Lina, la mayor de todos los hijos, brazo derecho de la nona, muy pegada a las buenas maneras, tanto en el vestir como en el hablar o el comportamiento en la mesa, experta en los quehaceres de la casa, quedó viuda muy joven. Miguel, pícaro galán, de mente muy despierta, habilísimo en los negocios y muy fácil para hacer amistades. Antonio, que heredó la seriedad y disciplina del nono, muy recto en todas sus actuaciones y decisiones. Humberto, emprendedor optimista, buen relacionador como Miguel, pero con un tinque más acriollado. Usaba muchos dichos populares en su lenguaje para dar prioridad a las labores. Por ejemplo, para apurar a los trabajadores, le decía, andando y meando. Benito, físicamente, creo que es el más parecido al nono. Sin embargo, en el carácter no. Él era alegrón, bromista y fiestero. Súper protector de sus hijos. Súper protector de sus hijos. Manuel, el último de los varones, asumió responsabilidades desde muy joven
asumiendo y resolviendo con éxito los problemas de la vida que le puso por delante. Las dos mujercitas últimas, Ida y María, de una vida paralela muy semejante, infelices en su matrimonio, siempre pegadas a la mamá y a Lina, la hermana mayor. Nunca se amilanaron y siempre supieron manejar su economía con sus emprendimientos en los rubros de la actividad inmobiliaria y agencia de viajes. Y por último, Agustincito le decíamos, lamentablemente nos dejó muy joven, 15 años. La causa fue una fiebre tifoidea incurable en esa época. Dolor muy grande para papá y mamá. Y puedo decir que cada vez que viene a mi mente su recuerdo, veo a un joven siempre muy sonriente, con su pelo largo y lacio, peinado hacia atrás. Una figura linda.